Yeah. We'll see y'all. Oh. Y ahora tenemos más. Sí, oye, voy a tener que. Hermana, ayer miré a Coque afuera de la goma. Sí. Que se andaba con su papá, así con mi mamá. Digo, mi papá fue a dar una clase. Sí. El Coque tremendo. Buenos días, hermanos, que el Señor les bendiga. Vamos a dar inicio a este servicio de esta mañana y qué mejor haciéndolo a través de la alabanza. Los invito a que abramos nuestros himnarios, por favor, los himnarios negros, para entonar una alabanza. 104, por favor. Himno número 104. La 100. Si lo tenemos, vamos a entonar. Sembraré la simiente preciosa del glorioso evangelio de amor. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones sensibles la doctrina del Dios de perdón. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Sembraré en corazones de mármol la bendita palabra de Dios. Sembraré mientras viva, dejaré el resultado al Señor. Sembraré mientras viva simiente de amor. Segaré al hallarme en la casa de Dios. Oremos. Nuestro Dios y Padre eterno, gracias le damos, Señor, porque es bueno para con nosotros y hemos visto su misericordia en nosotros. Queremos pedirle en esta mañana que usted sea el invitado de honor en este lugar, que sea el invitado de honor en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias, y que donde quiera que vayamos, Padre Celestial, usted nos acompañe, tomados de la mano. En este día, Señor, queremos pedirle que sea con cada uno de nosotros que está presente, que sea con aquellos hermanos, hermanas o amigos que aún han de venir en camino, que apresure sus pasos, pero sobre todo que nos pueda traer con bienestar hasta este lugar para gozarnos de esta fiesta espiritual. Al abrir mi boca, Señor, deme palabras fáciles, palabras sencillas, palabras de las cuales usted quiere que yo hable, Señor, que exponga, pero que no sean solamente mis propias palabras, Señor. Bendíganos así como estamos. Bendiga tu iglesia sobre la faz de la tierra. Le pedimos que supla las necesidades que podamos tener cada uno de nosotros. Gracias le damos por todo.
En el santo nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a pedirle a nuestro hermano Sotero y a Jesús, ¿verdad?, que se nos pueden ayudar también con las alabanzas. No mucho que no entonamos en 5, no sé. ¿Sí se lo sabe, hermano? Vamos a entonar el 105. Cristo, oh Cristo mío. Oh Cristo mío, eres tú mi amigo fiel, seguro amparo, solo en ti tendré. En mis aflicciones, buen Jesús, iré a ti, y consuelo y dicha me darás, oh sí. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando en la noche vea yo estrellas mil, tu voz hermosa pueda mi alma oír. Haz que yo medite en tu tierno y dulce amor, y que yo te alabe lleno de fervor. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Cuando esta vida tenga yo que abandonar, con la hermosa tú me ceñirás, y con dulce canto tu bondad alabaré, y en mansión de gloria siempre moraré. Cristo, ven más cerca, paz perfecta en mi alma pon, cerca, sí, más cerca de mi corazón. Uno más y luego sigue Jesús. 102. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Hay un buen amigo, mi amado Salvador, contaré lo que Él ha hecho para mí. Hallándome perdido, indigno pecador, me salvó y hoy me guarda para sí. Me salva del pecador, me guarda de Satán, promete estar conmigo hasta el fin. Resuelta mi tristeza, me quita todo afán, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Jesús jamás me falta, jamás me dejará,
es mi fuerte y poderoso protector. El mundo me separó y de la vanidad para consagrar mi vida al Señor. Si el mundo me persigue, si sufro tentación, confiando en Cristo puedo resistir. La gloria es segura y elevo mi canción. Grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Yo sé que Jesucristo muy pronto volverá y entre tanto me prepara un hogar. En la casa de mi Padre, mansión de luz y paz, el creyente fiel con él ha de morar. Llegándome a la gloria, ningún pesar tendré, contemplaré su rostro siempre ahí. Con los santos redimidos, gozoso cantaré, grandes cosas Cristo ha hecho para mí. Himno número 200. 200. Lo tenemos, comencemos. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios tan grande como tú, no lo hay, no lo hay. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No hay Dios que pueda hacer las obras como las que haces tú. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. No es con espada ni con ejército, mas con tu Santo Espíritu. Y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán, y muchas almas se salvarán con tu Santo Espíritu. Ahora, hermanos, vamos a entrar en la meditación de la palabra de nuestro Dios y vamos a abrir nuestras Biblias, primeramente al libro de Mateo capítulo 25. Al libro de Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Después vamos a ir a Hechos 5, 1 al 11. Y primero a los Corintios 16, 1 al 4. De estos pasajes, hermanos, es lo que vamos a estar viendo o hablando en esta hermosa mañana. Y como saben, hermanos, estamos estudiando concerniente a fundamentos bíblicos. La semana pasada concluimos sobre la oración. Y ahora nos corresponde, hermanos, hablar concerniente a la ofrenda. ¿Verdad? Y cuando estamos hablando, hermanos, relacionado a la ofrenda, ¿qué se le viene a la mente? Cuando hablamos de la ofrenda, ¿a qué se está relacionando o a qué nos está hablando ahí? Es dinero para ayudar a los que necesitan, a los ancianos, a los huérfanos, a las viudas, a la gente que necesita ayuda. Es relacionado, hermanos, a dinero, ¿verdad? Pero en sí mismo tiene todavía más allá, hermanos, no solamente relacionado a ello. Como cuando da uno sus primeros primicias, como Sí. sus first fruits. Sí, los primeros frutos. Sí. Fíjense, hermanos, en el libro de Mateo capítulo 25,
a partir del versículo 14 hasta el versículo 30, pues, ahí encontramos una historia muy hermosa. Y esa historia, hermanos, hace relación o nos está hablando concerniente a los talentos, ¿verdad? Entonces dice ahí que vino el Señor, les entregó ciertas cosas, dijo, a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 talentos y a otro le dio un solo talento, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando ahí, ¿verdad? Ahí se está refiriendo también de qué, hermanos. ¿Algo monetario o no? Está hablando de algo monetario. Entonces, dice la historia, hermanos, ahí, que aquel que le dio 5 talentos fue y trabajó y ganó 5 talentos, ¿verdad? Aquel que le dio 2 talentos, dice la historia que fue y trabajó y ganó otros 2 talentos. Pero había uno, hermanos, que le había dejado solamente uno, ¿sí? Le dio solamente un solo talento. ¿Y qué fue lo que hizo esta persona? Fue, de acuerdo a la historia, hermanos, dice que fue, lo escondió, ¿verdad? Excavó, lo enterró, ¿verdad? ¿Y por qué razón, hermanos, hizo esto esta persona? Aquella que solamente le dio un solo talento. ¿Por qué razón? Le hacía muy poco. Posiblemente se le hacía muy poco, bueno. ¿Ok? ¿Qué más podemos decirnos? Él dijo que tuvo miedo. Tuvo miedo, hermanos. ¿Por qué? Cuando está hablando aquí, hermanos, del Señor, ¿a qué Señor se está refiriendo la historia? Porque son 3 personajes, pero hay otro más. Y el principal personaje, hermanos, aquí, el que está hablando es de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Porque Él fue el que les dio el que está narrando y diciendo esta historia, ¿verdad? Y dice que cuando ellos conocían a Jesús, ellos conocían al Señor y sabían la forma como era Él. ¿Sí? ¿Sí me van captando aquí, hermano, la historia? Bueno, vamos a leernos. Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. Es el 14, porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. 15. A uno dio 5 talentos y a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y luego se fue lejos. 16. El que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. ¿Cuántas? Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. 4. Pero llegando también él que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía
y que eres un hombre duro, que sigues donde no sembraste y recoges donde no es. Así es. Por lo cual tuve miedo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no siembro y que recojo donde no esparcí? 27. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío, con los intereses. 28. Quitadle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos, porque el que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 30. Y el siervo inútil, echándole en las tinieblas de fuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Gracias, hermano. Entonces estamos viendo lo que está diciendo aquí. ¿Sí? Aquí Jesús, hermanos, está siendo representado como una persona administradora. ¿Ok? ¿Vale? Como dueño, ¿verdad? Y va y le reparte a estas tres personas puede ser cierta cantidad de dinero, ¿verdad? Y tenían que hacer ¿qué? Trabajarlo, hermanos. Trabajarlo, ¿sí? Multiplicarlo, etcétera. ¿Sí? Pero vemos que uno de ellos no fue así. Dice la historia aquí claramente que tuvo miedo. ¿Por qué? Porque sabía la forma como era el Señor. ¿Sí? Y ahí dice, hermanos, cómo era. Era duro. Era duro. Era como. Si realmente hubiera sido así, yo creo que se hubiera puesto las pilas el de uno. Sí. Más bien fue pretextoso el de uno porque tuvo miedo. La cobardía. Y a veces la cobardía más bien la maquillamos, porque si sabes, por ejemplo, nosotros que somos padres y tenemos hijos, si nuestros hijos saben hasta dónde les vamos a permitir, Sí. porque ya saben hasta dónde y cómo les va a ir, ellos se detienen. Uno cuando fue hijo hizo lo mismo, bajo las consecuencias de lo que hacíamos, le entrábamos o no le entrábamos. Pero sabíamos que si iba a haber fuertes reprimendas, no me meto, porque ya sé. Y este señor, yo siento que era más bien como hablar nada más, porque le dice, vea, así como que es que, dice que en el 24, dice, te conocía que eres duro, que ciegas donde no sembraste, recoges donde no esparciste, o sea, que tú como quieras recoges, con más ganas, porque estás viendo que donde no hacen como quiera produce, con más ganas le hubieras entrado, pero es puro pretexto. Luego Sí. dice, tuve miedo y lo escondí, pero el miedo es como una forma nomás de... No se le ocurrió decir otra cosa. Sí. Así es. Fíjense, hermanos, es difícil encontrar un tema que sea tan mal, pero tan mal comprendido y tan descuidado como el que estamos viendo en esta mañana, que es relacionado a la ofrenda. ¿Sí? Este es un tema, hermanos, que tantos predicadores desatienden y un tema, hermanos, que tantos miembros no pueden recordar cuál fue la última vez que el predicador lo ha mencionado. Yo creo que aquí, hermanos, yo todavía no lo había predicado. ¿Qué me hace? ¿Verdad? Y estamos viendo, hermanos, fundamentos bíblicos. Esta es parte de, ¿sí? Ahora, hermanos, nuestra lección es la ofrenda. Lo primero que se viene a la mente es, ¿qué cosa? La ofrenda. Lo monetario, hermanos, el dinero, ¿sí? Pero espero, hermanos, que aprendamos que la ofrenda significa mucho más que dinero. Pienso que ofrenda es lo que uno ofrece. En el tiempo antiguo ofrecían animalitos, ¿verdad? Corderos, palominos, Sí. es algo que uno ofrece. Sí. Fíjense, hermanos, el diccionario Webster dice
que un administrador de ofrenda, ¿sí? Es alguien que conduce los asuntos domésticos de una familia o institución. La administración, hermanos, implica hacer un incremento para el dueño o usarlo según él lo autorice. Esto es lo que está dando a entender relacionado a ello. Ahora, en el principio, hermanos, el Señor tomó al hombre y lo puso en el huerto del Edén, en el jardín del Edén, hermanos. ¿Para qué? Para que lo arreglara y conservara todo, hermanos. Génesis 2:15. Para que lo administrara, en otras palabras. ¿Sí o no? Para eso lo puso al hombre. Ahora, el primer hombre, ¿sí? El primer hombre era un administrador, hermano. Porque iba a administrar todo. ¿Y qué dijimos que decía el diccionario Webster, hermanos, que era un administrador? Lo conduce, ¿verdad? Pero también usarlo según él lo autorice. Ahora, usted y yo somos los administradores del mundo de Dios, hermano. Usted y yo somos administradores del mundo de Dios. ¿Sí? Dios nos otorga la vida, ya sea larga o no. Todos nos viene por su buena gracia. Entonces, si Dios nos ha bendecido con algo, ¿qué tenemos que hacer? Saber cómo poder administrarlo. ¿Sí? Porque el Señor nos lo ha dado de buena gracia, nos lo ha regalado. Él nos ha dado su misma creación, nos ha dado ciertas habilidades y capacidades, hermano. Y cuando estoy hablando aquí, hermanos, de habilidades o capacidades, cada quien tiene diferente, ¿qué cosa? Dones o talentos, hermano. ¿Sí? Tal vez yo tengo el don, hermanos, de predicar. Tal vez no lo tenga. Tal vez tenga el don, hermanos, de la alabanza. Tal vez tenga el don, hermanos, de incluso si miro papeles tirados alrededor de aquí, pues Dios me ha dado la habilidad de ¿qué? Pues de levantarlos y echarlos a la basura. ¿Sí? Pero tengo que empezar a ¿qué? ¿Qué tengo que hacer con ellos? Tengo que usarlos. Y si Dios me dio ese talento, hermanos, ¿qué cree que va a hacer más? Me lo va a multiplicar ese talento. Y esto es lo que estaba pasando y lo que te dice aquí en Mateo capítulo 25, versículos 14 al 30. ¿Sí? Tenían que administrarlo y tenían que ganar más. ¿Sí? Y a usted y a mí, hermanos, hermanas, nos va a pedir también más a nosotros. Pero hay que saber, ¿qué cosa? Administrarlo, hermanos. En el versículo 14, en la última palabra del versículo dice bienes. Bienes y talentos no es lo mismo. ¿Sí? ¿Van de la mano, no? Los bienes son lo económico y los talentos son lo... Porque bienes son lo monetario, lo que el Señor nos da. Cosas que se pueden transferir. Sí. Y los dones son habilidades que Dios nos ha dado para el uso de. Son los servicios. Los servicios. Eso no se pueden transferir. No. Y aquí en un talento, aquí en Mateo el talento es algo monetario. Transferible. Sí. Es una diferencia entre bienes. Así es. Entonces, hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros con nuestras habilidades
o capacidades o talentos y tiempo durante el cual debemos usar todas estas cosas. ¿Qué estamos haciendo verdaderamente con él? Y ahorita voy a entrar en lo que es la ofrenda. Más estoy ahí breve. ¿Sí? Fíjense, hermanos. En la primera carta a los Corintios, capítulo 10, versículo 26, porque del Señor es la tierra y su plenitud, hermanos. ¿Sí? Dios dijo en Deuteronomio 10:14, he aquí el Señor tu Dios pertenecen, ¿qué cosa? Los cielos y los cielos de los cielos. ¿De quién es todo, hermanos? De Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que está pidiendo de cada uno de nosotros? ¿Qué nos está pidiendo, hermanos? Que nos aventemos. Sí. Trabajemos. Sí, hermanos. Con lo que tenemos, ¿verdad? A lo mejor, como dices, a lo mejor uno tiene unas cosas más facilidad, pero ponerlos al servicio del Señor, si son muchos y es poco, pero Él lo va a multiplicar. Fíjense, hermanos, en Salmos capítulo 50, versículo 10 y versículo 11. Fíjense lo que dice ahí. Salmo capítulo 50, versículos 10 y versículo 11. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Entonces, otra vez recalcándonos, ¿de quién pertenece todo? Incluso a lo que nosotros tengamos. A nuestro Dios, hermanos. Ahora, vamos a ver, ahora sí. También lo que tenemos, que Él nos permite tener en la mente. Sí, así es, hermano. Sí. Ahora, fíjense, hermanos. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. El libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 1 al 11. Dice el 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, le dio una heredad. 2. Sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. 3. Dijo Pedro a Ananías, ¿Por qué no Satanás tu corazón para que mintieses tanto? Trajeses del precio de la heredad. 4. Reteniéndola, ¿no te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. 5. al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró. Vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. 6. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. 8. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Ella dijo, sí, en tanto. 9. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante, ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto con su marido. Fíjense, hermanos,
la historia esta. ¿De qué está hablando aquí, hermano? Una pareja que echaron mentiras. Una pareja que habían recibido una heredad y que iban a vender o que la vendieron. ¿Correcto? ¿Sí? Ahora, dice, hermanos, la historia que ambos quedaron de acuerdo en decir que en cierta cantidad fue que se había vendido aquella heredad. ¿Sí? Entonces, por sí solos, hermanos, ellos iban a ¿qué? A darla. Lo que iban a sacar de ella, la iban a dar como ofrenda, hermanos. ¿Sí? Pero ¿qué sucedió? ¿Quién trabajó? ¿Quién actuó aquí, hermanos? Satanás, hermanos. Y aquí está diciendo claramente, ¿por qué Satanás qué hizo? Llenó tu corazón. ¿Por qué Satanás llenó tu corazón? ¿Por qué mentiste a quién? Al Espíritu Santo. ¿Por qué mentiste a quién? A Dios, hermanos. A Dios. La ofrenda, hermanos, la tenían que haberla dado. Y la tenían que... ¿Qué cosa? Apartarla, hermanos. Pero ellos tenían dos opciones. No había necesidad, hermanos, de que ellos mintieran. ¿Sí? Ellos tenían la opción de ¿qué? Pues véndela y quédatela, es tuya. O la vendes o la mantienes. Y ellos querían ¿qué? Venderla. ¿Venderla para qué? La iban a entregar. Es que ese es el detalle. El Deshacerse detalle. de la... Pues era como una responsabilidad, ¿no? O sea, ¿para qué lo Trabajo. ofreces? Es Sí. lo que le dice aquí. Claro. ¿Verdad? Si la tenías era tuya. Si la vendías, pues podía ser tuya. O sea, ¿para qué te comprometes? Es lo que le dice. Y la cosa es que ellos la habían ofrecido como una ofrenda. ¿Sí? No por los hombres, sino porque al que le estás afrentando es a Dios. Por eso es que murieron, ¿verdad? Porque ningún hombre en ese momento podía decir, ay, te quítale la vida como tal. Fue Dios, porque lo que hiciste no estuvo bien. A lo mejor, pues se llama hipocresía, ¿no? A veces uno se emociona y quiere ofrecer, y luego a la mera hora... Y es triste, hermanos, como muchas de las veces, incluso con nosotros en nuestros tiempos, ¿sí? Cómo Satanás obra, hermanos. Cómo Satanás nos engaña a cada uno de nosotros. Es lo mismo hoy en día, ¿sí? Y aquí Satanás engañó el espíritu de ellos, pero mintieron a Dios. ¿Y qué nos dice sobre mentir a Dios, hermanos? ¿Sí? ¿Te acuerdas dónde está ese pasaje? Libro de Gálatas, capítulo 6. Fíjense lo que dice ahí. El libro de Gálatas, capítulo 6, hermano. ¿Qué? 6:7. ¿6:7? Sí. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa. Gálatas 6:7. O no os engañéis, Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Esa parte principal, hermanos. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Pensamos que podemos burlar a Dios, hermanos. Y la palabra de nuestro Dios, a través del apóstol Pablo, dice que no podemos engañar. Y esto fue lo que hicieron, ¿quiénes? Ananías y Zafira. No tengamos mucho cuidado, nosotros también, al no caer como Ananías y Zafira. Primera carta a los Corintios, capítulo 16, versículos del 1 al 4.
cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Sí, digo 2. El primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga parte algo, si una haya prosperado, guardándolo para que cuando no llegue, no se recojan entonces ofrendas. Cuando haya llegado a quienes hubiese designado por carta, a estos enviaré para que lleven vuestro donativo a Jerusalén. Entonces, hermanos, aquí surgen 5 preguntas acerca de ello. Si las quiere apuntar, adelante. Surgen 5 preguntas. Número 1, ¿cuándo? ¿Cuándo es que se debe hacer o levantar la ofrenda? ¿Quién? ¿Quién, hermanos? ¿Quién debe ofrendar? ¿Qué debemos de ofrendar? ¿Cómo debemos de ofrendar? Y la principal es ¿por qué debo de ofrendar? Son preguntas que muchas de las veces, hermanos, no nos preguntamos. ¿Cuándo es que se debe de ofrendar? Porque escuchamos, hermanos, en una ocasión de que hay una congregación de la Iglesia del Señor que cada vez que ellos se reúnen, cada vez que ellos se juntan para adorar a Dios, ya sea miércoles, ya sea domingo o cualquier otro día durante la semana y se juntan, esta congregación, hermanos, dice que participan también lo que es la cena del Señor, pero también participan ¿de qué? De la ofrenda, hermanos. De la ofrenda. ¿Sí? Y por eso estoy diciendo, ¿cuándo es que se debe de ofrendar? ¿Sí? ¿Quién debe de ofrendar? ¿Qué cosa debemos de ofrendar, hermanos? ¿Cómo lo debemos de hacer? ¿Por qué debemos de hacerlo? ¿Sí? Ahora, de acuerdo, hermanos, a la primera carta a los Corintios, capítulo 16, donde estamos, versículos del 1 al 4, nos dice, hermanos. ¿Sí? Ahora dice, ¿cuándo es que debemos de ofrendar? Versículo 1, hermanos. Vamos a empezar a partir del 1. ¿Ok? Dice primeramente, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Ahora, ¿qué vemos en este primer pasaje, hermanos? Todavía no entramos a la pregunta, pero ¿qué vemos aquí primeramente en este pasaje? ¿Mandamiento de Dios o mandamiento de hombre? Es un mandamiento que Dios ha establecido, hermanos, que cada uno de nosotros, ¿sí? ¿Ofrendamos o no? ¿O es mandamiento de hombre? Dice que él ordenó. ¿Sí? En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené. Entonces es un mandamiento, hermano. Es algo, como decimos, directo a la flecha. ¿Sí? Directo hacia usted y hacia mí, que tenemos que ofrendar, hermanos. ¿Ok? ¿Quedó claro esto? Ahora, ¿cuándo es que debemos nosotros ofrendar? La primera parte del versículo 2 nos dice, cada primer día de la semana. ¿Sí? El primer día de la semana es cuando usted y yo debemos de ofrendar. Ahora, ¿cuándo es el primer día de la semana, hermanos?
Muchos hermanos piensan que el primer día de la semana empieza ¿cuándo? Lunes. En lunes. El día laboral. ¿Sí? De la semana. Laboral empieza el lunes para trabajar y todo. Pero el primer día de la semana, hermanos, de acuerdo a la Biblia, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, de acuerdo a nuestro Señor Jesucristo, de acuerdo al apóstol Pablo, hermanos, dice aquí que el primer día de la semana es hoy. Hoy es el primer día de la semana. Por eso, ¿cuándo es? El primer día de la semana. Y el primer día de la semana es domingo. Es el domingo. Ahora, ¿quién, hermanos? ¿Quién debe de ofrendar? Los hermanos, la congregación, ¿sí? Pero fíjense lo que dice la segunda parte de este versículo. Cada uno de vosotros, hermanos. El mandamiento se lo dio, les compara con lo que yo les estoy diciendo a ustedes, dice Pablo, lo mismo que les dije a la iglesia en Galacia. ¿Quién se lo está diciendo? Pues a la iglesia ahora donde usted quiere, en este caso en Corinto, a la iglesia. Exactamente. Y no ha cambiado, hermano, porque este mandamiento nos lo está dejando también a quién? A la iglesia local de aquí, de Pecos. ¿Sí? Se lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia, se lo está diciendo a la iglesia de Corinto. Ahora nos lo está diciendo también a usted y a mí. ¿Sí? ¿Quién debe de ofrendar, hermanos? Cada uno de vosotros. Cada uno de vosotros, hermanos. En otras palabras, dice que cada cristiano debe tener la oportunidad de hacer su contribución de manera de que cada uno comparta de ello, hermanos. ¿Sí? Porque ahí dice, según haya prosperado, según lo que haya en su corazón, hermano. Porque ¿sabe por qué digo esto? Porque encontramos una historia en la Biblia, ¿sí? Que es el fariseo y el publicano. ¿Sí? Aquel publicano, hermanos, ¿qué hacía él? Ni siquiera quería voltear hacia arriba, hermano. Y el fariseo estaba depositando ¿qué cosa? Su ofrenda, hermanos. Pero ¿qué estaba diciendo? Oh, yo no soy como este que está aquí. Yo siempre pongo, doy lo mío, ¿verdad? Soy de esta cosa, soy aquella otro. Hermanos, no hagamos eso. Hagamos de acuerdo a lo que dice las Escrituras, ¿sí? Cada uno dé como propuso en su corazón, porque Dios ama ¿a quién? Al dador alegre, hermanos, ¿sí? Esto es lo que usted y yo debemos de hacer, hermanos. Entonces, ya hemos contestado ¿cuándo, hermanos? Ya hemos contestado ¿quiénes? ¿Sí? Ahora, ¿qué cosa, hermanos? ¿Qué cosa? ¿Sí? Vamos a seguir leyendo, hermanos. Dijimos, versículo 2, cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, ¿sí? Según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Entonces, ¿qué es lo que debo yo de ofrendar? Bueno, debemos nosotros, hermanos, apartar y guardar una parte de aquello con lo que uno ha sido bendecido. ¿Dios le ha bendecido en esta semana o no, hermano? De lo que haya ganado usted, dice, pero de acuerdo a su corazón. En la antigüedad, hermanos, bajo la ley, se tenía que dar el diezmo. Se tenía que dar el diezmo, y el diezmo era, hermanos, el 10% de qué? De lo que hayas cosechado, lo que hayas ganado, ¿sí?
las cosechas también. Cada cuando se daba tiempo. Cada semana, en el antiguo. Pero hoy en nuestro tiempo, hermanos, ofrendamos cada primer día de la semana, una vez a la semana. Pero a diferencia del Viejo al Nuevo Testamento, dice aquí que El diezmo se daba, era el tiempo cuando la cosecha. sí. Y aquí, hermanos, es de acuerdo a tu corazón. Ya no está pidiendo diezmos. Imagínese si nos pidiera el diezmo cada uno de nosotros, ¿cómo sería esta iglesia? ¿Sí? Hermanos, pero ya no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces, ¿qué debemos hacer, hermanos? Apartar y guardar una parte de aquello de lo que Dios me ha bendecido. Si Dios me ha bendecido con $20 durante la semana, ¿qué tengo que hacer? De esos $20, ¿sabes qué? Yo voy a apartar eso para el Señor. Voy a apartar aquello otro para el Señor. ¿Sí? Si Dios me ha bendecido con $100, voy a poner esto para Dios, pero de acuerdo a su corazón. ¿Por qué digo esto? Porque dice que Dios ama al dador alegre, hermano. Alegre. ¿Sí? Ahora, vamos a preguntarnos, vamos a contestar la siguiente pregunta, hermano. ¿Cómo, hermano? ¿Cómo? ¿Cómo debemos ofrendar? Alegres, hermanos. Contentos. ¿Cómo debemos de ofrendar, hermanos? Según haya prosperado. Según lo que haya recibido de parte de Dios. Según se prospere. Prosperar significa, hermanos, literalmente ganar o recibir algo. Uno da de acuerdo a lo que ha ganado o lo que ha recibido, hermanos. ¿Ok? ¿Está quedando claro esto, hermano? ¿Sí? Ahora vamos a preguntar, ¿por qué, hermanos? La siguiente pregunta es ¿por qué? ¿Por qué? Bueno, es mandamiento. Sí, es mandamiento. ¿Pero por qué? Pagos que hacer y ¿Por para qué? cuando él llegue no se recogen entonces. Exactamente. El apóstol Pablo dijo también, hermanos, para que no se hagan ofrendas cuando yo regrese. El objetivo aquí, hermanos, es que la ofrenda estuviera lista para cuando Pablo llegase a esa iglesia, ¿verdad? Y no tuviera la necesidad de andar pidiendo o buscando esa ofrenda, hermanos, sino que ya estuviera lista y preparada para cuando Pablo llegara y la llevara a otra parte. ¿Sí? Ese es el objetivo, hermanos. Entonces, estamos entendiendo esto, ¿no? Siempre es importante mencionar que la ofrenda es para poder ayudar en las necesidades. Muchas veces se hacen problemas porque se hace problema tanto quien administra porque no quiere soltar la ofrenda para una necesidad, como el que se la pasa pidiendo de la ofrenda para que le resuelva todos sus problemas. Entonces, sí. Vengo de uno. Sí, cierto. O sea, dame y nunca tienen llene. Ajá. Sí. Igual como el que nunca quiere dar, el que está a cargo de la administración. Y siempre es importante recordar que a Dios no se le pasa. Tanto el que es necio
y como el que es duro, que también es necio. Y principalmente nosotros debemos considerar que sí, cierto, hay gastos dentro de este edificio, por ejemplo, pero Dios nunca se va a enojar que nosotros damos. Dios se molesta cuando nosotros somos tacaños. Cuando decimos, bueno, pues voy a ir a comer a terrazas, ¿cuánto pago? 45, 50 dólares, vamos los cuatro. Pero yo vengo a la iglesia, que yo te suelte 50 dólares de ofrenda un domingo, ahí es donde, ¿verdad? Es como, adiós, nada. Y tarde que temprano, pues porque dice también, de eso dice, ¿verdad? Porque Dios a veces parece como que cierra la mano porque tú no eres generoso con Él. Sabes que Él te lo da, pero, y lo digo por mí, te cuesta soltar. Por eso dice, bienaventurado es mejor dar. Gracias. Yo doy ofrenda aquí, sí, pero también por fuera, gente que necesita, puede que alguien no tiene para pagar el bill del agua, pues se lo pago, o alguien que no tiene algo para comer, le doy para que vaya y compre. Esa es ofrenda por fuera que yo hago, no porque tengo que, la hago por Dios. Así es. Y fíjense, hermanos, porque el tiempo ya nos está ganando, hermanos. Segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versos 1 al 5. Segunda carta de los Corintios, capítulo 8, versículos del 1 al 5, dice así. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Ahora dice, pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que asimismo se dieron primeramente al Señor y luego a nosotros por la voluntad de Dios. Fíjense, hermanos, ¿cómo era esta iglesia? Era una iglesia que tenía gran necesidad, hermanos. Una iglesia, hermanos, tal vez muy pobre, hermanos. ¿Sí? Pero dice aquí, hermanos, claramente que ellos querían contribuir, querían participar de ello. ¿Sí? Ahora dice la Escritura, hermanos, una vez más, dice aquí, dice que, versículo 2, y que en gran prueba de tribulación, abundancia de su gozo y su profunda pobreza, ¿qué dice? Abundaron en riqueza de su generosidad. Entonces, ¿cómo debe de ser la ofrenda, hermanos? Con gozo, con alegría. ¿Cómo más, hermanos, debe de ser la ofrenda? ¿Cómo más? Con generosidad. Dice, con generosidad, hermanos. Y cuando lo damos con generosidad, hermanos, cuando lo damos con gozo, con alegría, hermanos, téngalo por seguro y no lo dude, que Dios se lo va a multiplicar o triplicar. Porque dice la Escritura aquí, que el que da generosamente, generosamente también recibirá. Se le va a dar para atrás de ellos, hermanos. Segunda carta a los Corintios 9, 6 a 9 dice que debemos de darlo generosamente, hermanos. ¿Sí? Segunda de los Corintios capítulo 9, versículos del 13 al 15, hermanos, dice que debemos de darlo con amor. ¿Cuál fue el anterior? Segunda de Corintios 9, 6 a 9, con generosidad. Y esta era dar con prueba de amor, darlo amorosamente. ¿Sí? Y la pregunta es, hermanos,
¿Qué pagará el Señor por todos sus beneficios para conmigo? ¿Qué pagará el Señor? Nos sostiene. Simplemente O más el bien, despertar, el respirar. ¿qué nos ha dado el Señor para nosotros? Ahorita ya hay gente velando sus cuerpos de sus seres amados y otros en los hospitales o en las casas esperando que den el último aliento. En los lugares esos, ¿cómo se llaman? Donde auspicios. Y nosotros aquí estamos. Gracias a Dios, aquí estamos. ¿Y todo por qué, hermanos? ¿Qué estamos estudiando en esta mañana? De acuerdo a lo que uno da, uno recibirá. Pero délo como generosamente. Hemos estudiado esta mañana, hermanos, el tema sobre la ofrenda. Todavía no la termino, me falta una parte, pero esa parte la vamos a ver la próxima semana. Hemos contestado cuándo debemos de ofrendar, cómo debemos de ofrendar, hermanos, qué es lo que debemos de ofrendar, quién debe de ofrendar y por qué debemos de ofrendar, ¿verdad? Entonces, teniendo ya esto en mente, hermanos, usted sabe claramente lo que tiene que hacer. Yo sé lo que yo tengo que hacer. Mi esposa sabe lo que tiene que hacer. El niño Jorgito sabe lo que tiene que hacer. Paulito está aprendiendo, hermano. ¿Sí? Porque la misma escritura dice que debemos de enseñarlos a nuestros hijos también. Qué hermoso, hermanos, es cuando una iglesia siempre está dispuesta a ayudar. ¿Sí? Sin reproches y sin nada. Preguntas, comentarios, dudas que tengan sobre esto. La siguiente semana, hermanos, vamos a estar viendo el significado de la ofrenda cristiana. Y vamos a ver ejemplos bíblicos, vamos a ver mandamientos bíblicos, propósitos bíblicos, hermanos, y sustitutos. Significado de la ofrenda cristiana. Okay. Y si no hay nada más, hermanos, que Dios les bendiga. Gracias por su atención.